Bienvenidos al aula virtual. En esta oportunidad iniciaremos el módulo de fisiología renal, el cual estará a cargo de mi persona. Les habla la doctora Siquio Navarro. En la agenda revisaremos un poco acerca de la anatomía renal, cuáles son las funciones del riñón, en qué consiste la formación de la orina, qué es el filtrado glomerular y cuáles son sus determinantes, y finalmente en qué consiste el control de ese filtrado glomerular. Haciendo un breve recordatorio acerca de lo que es la anatomía renal, es importante recordar que este órgano, que es el riñón, tiene una forma de haba o de grano y se encuentra ubicado a nivel retroperitoneal, teniendo en su superficie cóncava el pedículo renal, que se va a encontrar orientado hacia lo que es la columna vertebral. Este pedículo renal, como podemos ver aquí, va a estar constituido por la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal, que finalmente se va a constituir en lo que es el uréter, que finalmente va a llevar la orina producida hacia su reservorio, que es la vejiga urinaria. Si nosotros quisiéramos hacer una breve descripción acerca de las principales estructuras, haciendo un corte transversal como el que se ve en la figura, pudiésemos identificar desde lo más externo hacia lo más interno, en primer lugar, lo que es la cápsula renal, en segundo lugar, la corteza renal y en tercer lugar, la médula renal. Dentro de este parénquima renal formado por corteza y por médula vamos a tener las unidades funcionales del riñón, que vamos a conocer con el nombre de nefrona. Estas nefronas se encuentran aproximadamente en un número de 1.000.000 aproximadamente en cada uno de nuestros riñones, y van a tener la particularidad de distribuirse de la siguiente manera. El 80% va a estar ubicado a nivel de la corteza, mientras que el otro restante, 20%, se va a encontrar cercano a lo que es la médula, por lo que reciben el nombre de nefronas justamedulares. Estas nefronas, como veremos más adelante, son las encargadas entonces de producir en primera instancia lo que es ese ultrafiltrado de líquido que vamos a conocer como orina. Ese ultrafiltrado, una vez que se produce, va a derivarse a estos canalículos que reciben el nombre de cálices menores, los cuales confluyen en estructuras un poco mayores que reciben el nombre de cálices mayor, las cuales finalmente van a dar origen a lo que es la pelvis renal, de la cual, como ya dijimos anteriormente, se desprende el ureter. Haciendo una revisión exhaustiva de los componentes que conforman nuestra unidad funcional, que es la nefrona, amplificando esta estructura, vamos a ver que nuestra nefrona se va a encontrar constituida por dos grandes sistemas, ¿ok? Ese primer sistema que va a estar representado por los vasos, ¿ok? Por el flujo sanguíneo renal. Como vemos acá en la descripción, en este flujo sanguíneo renal vamos a reconocer tres lechos capilares, que son los capilares glomerulares, los capilares peritubulares y las vasas rectas, ¿ok? Que describiremos a continuación. Pero además de este sistema de capilares que gobiernan el flujo sanguíneo renal, vamos a tener un segundo sistema, que es el llamado sistema tubular, en donde vamos a reconocer la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Helen en su porción descendente delgada, ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal y finalmente este túbulo colector, que en su confluencia van a derivar hacia los cálices menores para que finalmente la orina sea derivada hacia la vejiga a través del uréter. Repasando o reconociendo el flujo sanguíneo renal, entonces sabemos que este proviene de la arteria renal, que esa arteria renal va a tener varias bifurcaciones, entre las cuales se mencionan en la literatura una primera segmentación hacia arteriolas interlobales, luego viene la arteria arcuata. Esta arteria arcuata a su vez se subdivide en arteria interlobulillar, y esta arteria interlobulillar es la que va a dar origen a la arteriola aferente. Esta arteriola aferente, a su vez,
va a tener una contigüidad eh, a través de varios capilares glomerulares que son los que ustedes observan aquí y que van a conformar lo que conocemos como glomérulo renal. Es a nivel de estos capilares glomerulares donde se va a dar el ultrafiltrado efectivo hacia el sistema tubular en una primera instancia. Una vez que estos capilares glomerulares hacen el ultrafiltrado, el resto del flujo sanguíneo renal que sale de este sistema a través de la arteriola eferente va a dar origen entonces a nuestro sistema secundario de capilares que vamos a reconocer como capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares entonces se van a encontrar acompañando a todos estos túbulos, tanto a nivel cortical como a nivel medular, con la diferencia de que aquellos que se encuentran acompañando a los túbulos más profundos, como son el asa de Henle, reciben el nombre de vasa recta. Estas basas rectas, que son estos sistemas de capilares que vemos acá, tienen una importancia relevante porque son intercambiadores o se comportan como intercambiadores osmóticos que acompañando al asa de Henle en todo su recorrido van a ayudar a recuperar el agua cuando sea necesario concentrar la orina. Y tienen la particularidad de que la sangre que circula por estas basas rectas va a ir siempre en sentido contrario del filtrado tubular. Y esto es importante porque es lo que va a permitir que se genere el famoso mecanismo de contracorriente que nos ayuda a concentrar la orina, el cual describiremos en otra sección. Otro elemento importante a considerar dentro de la anatomía renal es en detalle cómo está conformado ese corpúsculo renal o ese conglomerado de capilares que forman el glomérulo. A este nivel es importante reconocer que el ultrafiltrado, cuando se da a nivel de estos capilares, tiene que pasar por un entramado de 3 láminas que se disponen en serie y que son las que van a permitir o se van a comportar como una barrera efectiva de filtración. Estas láminas, en primer lugar, van a estar formadas obviamente por el endotelio fenestrado del capilar glomerular, luego le sigue una membrana basal o lámina basal y finalmente el epitelio que forma parte de lo que es la cápsula de Bowman, el cual va a estar formado por estas pronunciaciones que reciben el nombre de pedículos o podocitos. Una característica importante de estos pedículos o de estos podocitos es que ellos se van a encontrar cargados negativamente por la presencia de glicoproteínas y esto le confiere un elemento electrostático a esta capa, que es importante. ¿Por qué? Porque va a evitar que se filtren tanto moléculas que estén cargadas negativamente como aquellas que tengan un alto peso molecular. Y ambas condiciones la cumplen las proteínas y los elementos formes. Es decir, que en condiciones normales no se filtran proteínas hacia el espacio tubular ni se filtran elementos formes por esta condición. Y finalmente, dentro de nuestra anatomía renal, es importante que también hagamos una mención acerca de lo que es el aparato justaglomerular. Este aparato justaglomerular, como lo vemos aquí en la lámina, va a estar constituido principalmente por la arteriola aferente, por las células mesangiales, que es este cúmulo de células que se encuentran entre la mácula densa, que es una zona especializada del túbulo contorneado distal, la arteriola eferente y la arteriola aferente. ¿Cuál es la importancia del aparato justaglomerular? Que dependiendo los cambios que hayan en la llegada del agua y de solutos a través de la arteriola aferente, eso puede generar por distensión o por estimulación de las células mesangiales que ellas sean capaces de liberar sustancias vasoactivas que van a actuar sobre la arteriola aferente o sobre la arteriola eferente, aumentando o disminuyendo su radio. Y esto obviamente va a influir en la velocidad de la tasa de filtración glomerular. Entonces, es una estructura bien importante
que además de este estímulo puede también verse afectada desde el punto de vista paracrino u hormonal. Se dice que dentro de las sustancias vasoactivas que se reconoce pueden ser liberadas por estas células mesangiales, se encuentra la adenosina, el tromboxano y el ATP. Bien, una vez que hemos hecho este recorrido anatómico, entonces hablaremos de cuáles son las principales funciones del riñón. Y es importante reconocer que más allá de esa idea genérica de decir que el riñón es el encargado de producir orina y de eliminar los desechos en el organismo, en la medida en que vayamos desarrollando el tema, nos daremos cuenta que realmente es un órgano bien complejo, con una amplia lista de funciones, las cuales mencionaremos a continuación y que iremos desarrollando en el transcurso de la discusión de la clase. En primer lugar, dentro de las funciones, el riñón produce el control del volumen y los solutos en la composición de los líquidos corporales. Se encarga de la expresión de productos metabólicos de desechos y sustancias químicas que son extrañas al organismo. Se van a encargar de la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, de la regulación de la presión arterial, como ya lo habíamos visto en cardiovascular, y también van a favorecer la activación de la vitamina D para la regulación de la homeostasis del calcio. Adicionalmente, van a participar en la regulación del equilibrio ácido-base, puede secretar, metabolizar y favorecer la expresión de algunas hormonas, como por ejemplo la renina, la eritropoyetina y el 1,25-hidroxicolecalciferol. Participan en lo que es el fenómeno de gluconeogénesis, también participan en la producción de los glóbulos rojos y finalmente se van a encargar de la regulación de la osmolaridad plasmática bajo el efecto de la vasopresina u hormona antidiurética y la aldosterona. En la formación de orina, ¿qué nos interesa saber? Bien, como ya habíamos mencionado desde el punto de vista estructural, entonces nuestro riñón tiene un sistema de capilares y tiene un sistema tubular, ¿sí? Ese sistema de capilares obviamente va a recibir una oferta de agua y de solutos que una vez que pasan por este proceso de filtración a nivel de los capilares glomerulares, pueden en su paso por el sistema tubular desarrollar tres fenómenos. El primero, un fenómeno de reabsorción, es decir, que todos esos solutos o esa agua que se oferta y que se filtra, en un 80% se reabsorbe, ¿ok? Y esa reabsorción se va a dar hacia los capilares peritubulares, ¿ok? En tercer lugar, puede pasar que las sustancias que se han filtrado y que de alguna manera están circulando por los capilares peritubulares, dependiendo de las necesidades del organismo, se vean obligadas a retornar porque hay un exceso y entonces una forma de eliminarlas es secretarlas nuevamente hacia la luz eh, del sistema tubular para que finalmente a través de la orina se puedan eliminar. Entonces vamos a tener cuatro fenómenos en la formación de la orina, como es la filtración, como es la reabsorción. Recordemos que la reabsorción representa de un 80 a un 85% del ultrafiltrado, es decir, ese ultrafiltrado retorna nuevamente a la circulación a través de los capilares peritubulares. Podemos tener también un fenómeno de secreción que representa aproximadamente un 5% y un porcentaje menor, equivalente al 3%, es lo que realmente va a ser eliminado a través de la orina. Entonces, eh, revisando básicamente cuál es el volumen estimado de nuestro filtrado glomerular, se dice que este es de 120 ml por minuto. Si nosotros queremos saber más o menos a cuánto equivale eso en 24 horas, multiplicamos este valor por 1440 y me da un promedio diario de 172.800 ml, es decir, 172 litros. Lo mínimo que se puede producir en situaciones extremas
en cuanto a a la producción de ese filtrado, de esa producción de orina, es de 300 a 350 ml por día. En promedio, 1500 a 1800 ml y puede haber hasta un máximo de 15.000 ml, sobre todo en aquellas personas que consumen mucho líquido, como por ejemplo los grandes bebedores de cerveza. ¿Qué es qué es lo importante que nos tenemos que llevar de acá? Que este balance glomerular, en base a todos estos fenómenos, va a tener un volumen filtrado, ¿ok? Un volumen que se ha reabsorbido y finalmente un volumen que va a ser excretado. Y en función de estos tres parámetros, entonces nosotros podemos evaluar cuál es el comportamiento del riñón en determinadas situaciones. Es importante también recalcar que si bien es cierto, el riñón dentro de sus funciones tiene que eliminar sustancias que no sean, que no se necesiten en lo que es el funcionamiento del organismo, en esa eliminación se nos pueden presentar los siguientes fenómenos. Primero, que la sustancia que se filtre, conforme se filtra, es eliminada por la orina. Es decir, es una sustancia que ni se reabsorbe hacia los capilares glomerulares y que tampoco se secreta desde los mismos. Este tipo de sustancia tiene como ejemplo a la inulina y a la creatinina. Podemos tener otras sustancias en donde una vez que ya se filtran, se pueden reabsorber parcialmente hacia los capilares peritubulares y retornar a la circulación general. Una de estas sustancias, por ejemplo, es el sodio. Tenemos un tercer caso en donde la sustancia que se filtra se reabsorbe completamente, es decir, no se elimina absolutamente nada en la orina. Este tipo de sustancia puede ser, por ejemplo, la glucosa, es decir, que en condiciones normales, la glucosa que se oferta, que se filtra, se reabsorbe en un 100% a su paso por los túbulos y no debe haber glucosa en orina en condiciones normales. Y finalmente, tenemos entonces aquella condición en donde una determinada sustancia se filtra y parte de la sustancia que siguió en la circulación hacia los capilares peritubulares, si se considera que está en exceso, todavía el organismo inteligentemente tiene la oportunidad de excretar el excedente y la secreta al sistema tubular. Entonces, en ese sentido, puede haber secreción de hidrogeniones, de bicarbonato, por ejemplo, en los trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces, recordemos que en la formación de orina, básicamente la función de nuestro riñón entonces es mantener el balance hídrico constante. ¿Cómo lo va a hacer? Ahorrando o aumentando el volumen de orina que excreta. Y esto obviamente va a depender de la necesidad del individuo. Fíjense en esta analogía que se hace en el Silverton. Nos dicen que efectivamente si hay una ganancia de volumen, se deben abrir las compuertas para que la tasa de filtración glomerular aumente y con ello aumente la producción de orina, eliminándose el excedente de agua. Si por el contrario lo que tenemos es una pérdida de orina, entonces en el proceso de filtración, ¿qué es lo que se debe realizar? Evitar la pérdida de más volumen y en ese sentido, en lugar de producir orina, lo que vamos a tener es un proceso de reabsorción neta de ese líquido. Y de esta manera estaremos conservando el volumen o la volemia de nuestro organismo. Visto de una forma más gráfica, por ejemplo, si lo que se filtra, estamos en condiciones normales, ok, en equilibrio desde el punto de vista del soluto y el solvente, y no hay necesidades extras en el organismo, entonces ese ultrafiltrado, lo que se absorba debe tener la misma molaridad de lo que se elimina. Por lo tanto, en condiciones de equilibrio, nuestra orina va a ser isotónica, es decir, con una molaridad muy similar a la osmolaridad plasmática, de aproximadamente 290 miliosmoles por litro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos
una pérdida de agua, bien sea por una hemorragia, por una diarrea. Entonces, cuando llega la oferta del líquido para que se realice el filtrado glomerular, se va a producir una reabsorción de agua, es decir, un fluido hipotónico para tratar de evitar que se agudice ese desbalance que tenemos. Entonces, en ese sentido, si lo que se reabsorbe es agua, la orina que se va a terminar formando es una orina concentrada, una orina hipertónica, cuyo tenor puede ser mayor o igual a los 300 miliomoles por litro. Y finalmente, si por el contrario, lejos de una pérdida, tenemos una ganancia importante de líquido, como por ejemplo las personas que ingieren o se sobrehidratan o que ingieren mucho líquido, entonces efectivamente me interesa es eliminar ese excedente de agua, por lo tanto, lo que se termina reabsorbiendo a nivel de los tubos va a ser un fluido hipertónico y yo voy a tener una orina hipotónica con una osmolaridad cercana o por debajo de los 280 miliosmoles por litro. Coloquemos dos ejemplos. Tenemos un bebedor de cerveza. Recordemos que decíamos que normalmente en promedio nosotros podemos eliminar entre 1.5 a 1.8 litros en 24 horas, pero en un bebedor de cerveza, por ejemplo, los volúmenes urinarios que se han logrado medir o estimar han alcanzado los 15 litros. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos colocamos en esta condición, sabiendo que la tasa de filtrado glomerular en 24 horas es de 172.800 cc, si yo quiero saber cuál es el comportamiento del riñón, que va a reabsorber y que va a eliminar, entonces en ese balance glomerulotubular, yo pudiera decir que el volumen reabsorbido va a ser igual al volumen filtrado menos el volumen eliminado de acuerdo a los datos que me están presentando. Y esto me da un valor de 157.800 cc por día. Si a eso nosotros le estimamos un porcentaje, vamos a ver que de lo que se filtró, el 90.87% fue reabsorbido y se excreta un 9.13%. ¿Ok? Esto en el caso del bebedor de cerveza. Pero ahora pasemos a otra condición, en donde tenemos un hombre deshidratado y que sigue con pérdidas insensibles a través del sudor. Fíjense cómo dramáticamente en este ejemplo la orina ha disminuido al mínimo de producción diaria, 350 cc. Si aplicamos la misma, digamos, el mismo análisis y realizamos el cálculo de los porcentajes correspondientes, fíjense cómo se incrementa de manera importante el volumen de reabsorción con respecto al volumen filtrado. Aproximadamente el 99.8%. ¿Qué nos está diciendo nuestro riñón? Te estoy ahorrando agua, ¿ok? Para evitar que, que por lo menos hayan colaborar con esas pérdidas insensibles. Y el porcentaje de excreción disminuye dramáticamente. Es decir, que este es un individuo que va a tener orinas muy concentradas y en poca cantidad. Entonces, ¿qué es el filtrado glomerular? El ultrafiltrado de plasma que se genera a través de la membrana capilar glomerular hacia el sistema de los túbulos, ¿ok? Que se encuentran a nivel del riñón. Va a tener como determinantes la presión hidrostática en el capilar glomerular, que no es más que una expresión de la presión arterial que se genera desde la aorta. Ella tiene un valor aproximadamente de 60 milímetros de mercurio, de acuerdo al Gayton. Sin embargo, hay otras literaturas en donde pueden conseguir que este valor varía entre 45 y 55 milímetros de mercurio. Lo importante de esta presión hidrostática del capilar glomerular es que ella va a favorecer el ultrafiltrado desde los capilares glomerulares hacia el espacio tubular, que en este caso es la cápsula de Bowman. Tenemos como segundo determinante la presión coloidosmótica en el espacio de Bowman. Recordemos que las presiones coloidosmóticas u oncóticas están dadas por la presencia de proteínas. Como habíamos dicho anteriormente,
la membrana de los capilares glomerulares evitan el filtrado de proteínas hacia el espacio tubular. Por lo tanto, al no haber proteínas en la cápsula de Bowman, esta va a ser igual a 0 milímetros de mercurio. Entonces, no la consideramos en los determinantes que favorecen el filtrado glomerular. Luego vamos a tener la presión hidrostática en el espacio de Bowman. Esta es una presión que va a ejercer el líquido que ya sea ultrafiltrado hacia el espacio de Bowman. Se va a oponer, al filtrado glomerular y tiene una presión de 18 milímetros de mercurio. Y finalmente vamos a tener la presión coloidosmótica en el capilar glomerular, que es esta que está acá, equivalente a 32 milímetros de mercurio, y que va a ser ejercida por todas aquellas proteínas y elementos formes que no se pueden filtrar, ¿ok? Ellas van a ser como una especie de succión que va a favorecer que ese ultrafiltrado que se generó empezando el proceso, de alguna manera sea reabsorbido al final de la arteriola eferente. Lo importante de todas estas presiones es que cuando nosotros hacemos una suma algebraica, vamos a ver que la presión neta es positiva y que favorece el filtrado glomerular con una diferencia de 10 milímetros de mercurio. Fíjense algo interesante que ocurre a nivel de los capilares glomerulares con respecto a la filtración, y es que si, por ejemplo, nosotros comparamos cómo se produce el ultrafiltrado a nivel de los capilares glomerulares y cómo se produce el ultrafiltrado en el resto de los capilares, ¿ok? Que forman parte de la microcirculación que vimos en cardiovascular, fíjense que la presión de ultrafiltrado se mantiene desde la arteriola aferente hasta la arteriola eferente, es decir, es una presión constante. Y esto es importante porque la fuerza neta, o en este caso la fuerza impulsora que va a favorecer el ultrafiltrado hacia la cápsula de Bowman, se mantiene en todo el recorrido de los capilares glomerulares, cosa que no ocurre en un capilar normal, en donde nosotros vamos a ver cómo la presión de filtración cae, partiendo desde los capilares que están en el polo arterial hasta los capilares que están en el polo venoso. Entonces, esta es una diferencia importante que tenemos que considerar y que valorar desde el punto de vista de los fenómenos fisiológicos que son propios del riñón y que favorecen el ultrafiltrado. Entonces, en función de las presiones o los determinantes que vimos anteriormente, vamos a ver que esas presiones o esos determinantes pueden favorecer, favorecer aumentando la tasa o el volumen de filtrado glomerular o disminuyéndola. Por ejemplo, uno de los primeros fenómenos que se nos presentan es que puedan haber cambios en la resistencia de las arteriolas renales, específicamente de la arteriola aferente. Fíjense ustedes, este es el flujo sanguíneo que llega al riñón a través de la arteria renal. Si en este caso la arteriola, por alguna condición, sufre vasodilatación, entonces esto va a aumentar el flujo de sangre que va a llegar a esos glomérulos, aumentando la presión hidrostática del capilar glomerular. Esto obviamente va a favorecer que aumente el volumen y la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Otra condición que puede pasar es que en vez de haber una vasodilatación de la arteriola aferente, haya una vasoconstricción. Entonces, si hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿qué va a pasar? Que el flujo sanguíneo renal que debería llegar y pasar acá va a disminuir, se va a ver disminuido. Esto obviamente va a traer como consecuencia que disminuya la presión hidrostática de los capilares glomerulares y en consecuencia al disminuir la presión debe disminuir la tasa y el volumen del filtrado glomerular. Otra condición que puede ocurrir es que haya un aumento de la resistencia o un fenómeno de vasoconstricción en la arteriola eferente. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Que en la medida en que la sangre se retarde en ser vaciada,
hacia los capilares peritubulares, esto va a incrementar la presión hidrostática del capilar glomerular y en una primera instancia va a aumentar el volumen o la tasa de filtrado glomerular. Pero ¿qué ocurre? Si en el tiempo esa presión se mantiene, también va a ejercer como un efecto de retraso para el ingreso del flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, en el tiempo, si este fenómeno se mantiene, la entrada del flujo sanguíneo renal se va a ver afectada. Y finalmente tenemos que, por ejemplo, si en lugar de una vasoconstricción hay una vasodilatación considerable de la arteriola aferente, bueno, obviamente esto incrementaría aún más el flujo sanguíneo renal, aumentaría aún más la presión hidrostática del capilar glomerular y aumentaría entonces la tasa de filtración o volumen de filtrado glomerular. ¿De qué manera se regula entonces este filtrado? Vamos a ver que dentro de lo que es la regulación de ese flujo sanguíneo renal y de ese filtrado glomerular, podemos tener dos tipos de controles, un control intrínseco y un control extrínseco. El control intrínseco va a estar dado por el mecanismo miogénico. Es un mecanismo en donde básicamente la arteriola aferente, que es la que recibe el flujo sanguíneo renal, si por alguna razón aumenta la presión en la aorta y por ende la presión y el volumen de sangre que llega a la arteriola aferente, eso va a generar en ella una distensión. Y al haber esa distensión se van a estimular canales de calcio estimulados por estiramiento que al aperturarse obviamente van a favorecer el fenómeno de vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasa? La arteriola se distiende, pero luego inmediatamente se vasocontrae y eso de alguna manera se opone a la entrada de sangre al glomérulo, ejerciendo este fenómeno de autorregulación. Otra condición u otro control intrínseco que se lleva a cabo es el control a nivel túbulo glomerular, en donde básicamente participa el aparato yuxtaglomerular. Allí, como mencionábamos, pueden haber cambios a nivel del volumen y los solutos que llegan a la arteriola aferente y estimular lo que es la población de las células mesangiales, bien sea produciendo su estiramiento o bien sea favoreciendo la liberación de sustancias vasoactivas que van a regular, a vasodilatar o van a contraer lo que son las arteriolas, tanto la aferente como la eferente. Dentro de las principales sustancias vasoactivas que se consideran pueden participar en este control tubuloglomerular desde el punto de vista de las vasodilatadoras, vamos a tener las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y desde el punto de vista de las que generan vasoconstricción, se mencionan al tromboxano. Esto con respecto a control intrínseco. Con respecto al control extrínseco, vamos a tener dos tipos de controles, uno nervioso y uno hormonal. El control nervioso, desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, vemos que la participación del parasimpático es poco importante, de manera tal que quien va a tener el protagonismo de esta regulación de la tasa de filtración va a ser el simpático, ¿sí? ¿De qué manera lo hace? A través de la estimulación de receptores alfa 1 que van a generar la vasoconstricción. ¿De quién? De la arteriola aferente y en menor proporción de la arteriola eferente. Básicamente las sustancias que se pueden liberar a nivel de esta vasoconstricción son en contraparte las prostaglandinas y las ceninas. Otros receptores que suelen estar estimulados por el simpático son los receptores beta que se van a encargar de liberar renina. ¿Y por qué es importante la liberación de renina? Porque cuando vamos a la regulación hormonal es en la liberación de renina que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la angiotensina tiene un mecanismo regulador bien importante por su condición vasoconstrictora. Entonces, en esa condición de vasoconstricción, la angiotensina
va a favorecer que disminuya el flujo sanguíneo renal. Al disminuir el flujo sanguíneo renal por constricción de la arteriola aferente, va a haber una disminución de la presión hidrostática del capilar glomerular y por ende de la tasa de filtración glomerular. Otra hormona importante es el péptido natriurético auricular. Recordemos que este péptido es liberado cuando hay estiramiento de las aurículas por aumento de la precarga. Este péptido lo que va a favorecer es una vasodilatación de la arteriola aferente. Es decir, que si hay un aumento de la volemia, al liberarse el péptido natriurético auricular, él va a aumentar lo que es la natriuresis a través de este mecanismo. Evaluando un poco más con detalle estos mecanismos regulatorios, fíjense esta lámina bien interesante que nos habla acerca del comportamiento del mecanismo miogénico. Habíamos dicho que la distensión de la pared vascular en la arteriola aferente va a provocar, desde el punto de vista mecánico, por estiramiento, la apertura de canales de calcio en estas células musculares que van a traer como consecuencia la vasoconstricción. En esta lámina, fíjense que se compara la velocidad del flujo sanguíneo renal y la presión arterial y cómo ellos se afectan por el mecanismo miógeno cuando la presión arterial empieza a aumentar. Fíjense ustedes que hay un incremento en la medida en que aumenta la presión arterial, aumenta la velocidad de flujo, ¿verdad? A través de la arteriola aferente, pero llega un momento que ya pasados los 100, 130, 120 milímetros de mercurio, fíjense cómo el flujo sanguíneo renal, la velocidad comienza a aplanarse, tanto en la entrada de sangre como en la tasa de filtración glomerular o el volumen de orina que comienza a producirse. Es decir, que en la medida en que aumenta la presión, se activa el mecanismo miógeno que al provocar la vasoconstricción, entonces se va a oponer a la presión y a la entrada de sangre a nivel de la arteriola aferente. Y esto hace que obviamente esta curva se aplane. Obviamente estos mecanismos son mecanismos protectores de la nefrona. Y en el caso también del control intrínseco, que hablábamos de la retroalimentación yuxtaglomerular, vemos que es un mecanismo que se va a mantener en esta banda, pues cuando hayan aumentos de presión arterial entre 80 a 180 milímetros de mercurio. Esto lo esperado es que obviamente al aumentar la presión arterial, aumente la presión y el flujo sanguíneo renal que se le oferta a la arteriola aferente. Esto va a traer como consecuencia que aumente la presión del capilar glomerular y con ello que aumente la tasa de filtración. Al aumentar la tasa de filtración glomerular, vemos entonces que va a aumentar el flujo de volumen, tanto de agua como de solutos, que van a comenzar a circular por el túbulo hasta llegar a la mácula densa del túbulo contorneado distal, favoreciendo a este nivel entonces la liberación de sustancias paracrinas o vasoactivas que van a tener un efecto sobre la arteriola aferente, favoreciendo su contracción. Al aumentar la resistencia de la arteriola aferente, entonces esto va a traer como consecuencia que disminuya la presión hidrostática del glomérulo y que finalmente disminuya la tasa de filtración glomerular a través de este mecanismo. Ya para culminar, hablando acerca de lo que es el aclaramiento renal, es importante saber que no es más que el volumen de plasma depurado de una sustancia por unidad de tiempo y que este va a ser equivalente a la velocidad de filtración glomerular. La ecuación incorpora las concentraciones urinarias y plasmáticas de la sustancia y el flujo urinario de la misma y se puede expresar en ml por minuto o en litros por día. Entonces, el aclaramiento va a ser igual a la concentración urinaria de la sustancia por el volumen urinario entre la concentración plasmática de la sustancia. En este sentido, la creatinina plasmática se utiliza clínicamente para estimar la velocidad de filtración glomerular a través de su aclaramiento o depuración. Entonces, con esto terminamos esta, esta primera parte de lo que es el conocimiento del riñón como órgano perfecto encargado
de múltiples funciones, entre ellas la más importante, el regulamiento de lo que es tanto el balance hídrico como el balance de solutos en nuestro organismo. Por su atención, muchas gracias.